Buenos días, profesor. Hoy día le vamos a presentar nuestro trabajo, que sería la implicancia de los shocks económicos externos en el crecimiento económico, evidencia empírica peruana en el periodo del 2010 al 2024. Aquí presentamos el programa de hoy y empezamos. En el Perú, el crecimiento económico ha estado continuamente expuesto a shocks externos que generan volatilidad. En este estudio analizamos tres de ellos: el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio y el riesgo país. Estos factores se transmiten por canales reales y financieros, afectando el nivel de actividad económica. En esta diapositiva presentamos el problema central de la investigación: la vulnerabilidad del crecimiento económico peruano frente a los shocks externos. El Perú, al ser una economía abierta, está expuesto a variaciones fuertes que afectan directamente los costos de producción, la estabilidad cambiaria y la confianza de los inversionistas. Como se muestran en las figuras, entre 2010 y 2024, estos shocks generaron episodios de desaceleración e incluso caídas severas, como en el 2015 y 2020. Ahora nosotros podemos ver aquí que el riesgo país ha sido un factor determinante en la estabilidad del crecimiento peruano. Cuando se mantuvo cerca de los 150 puntos, el PBI creció de forma estable, pero en momentos de tensión como en el 2015, especialmente en 2020, superó los 250 puntos y la economía entró en una fuerte recesión. Esto nos lleva al problema central identificado. El crecimiento del Perú depende fuertemente de estos factores que afectan la actividad económica de manera asimétrica y no lineal. Y aquí surge la necesidad del estudio, que es más que nada comprender cómo estos shocks condicionan el crecimiento, porque es clave para anticipar riesgo, diseñar políticas macroeconómicas sólidas y reducir la vulnerabilidad del país frente a las variables que no controla. Por eso es indispensable un análisis empírico riguroso. Aquí presentamos la problemática central de la investigación. La pregunta general busca entender cuál es la implicancia de los shocks externos en el crecimiento económico del Perú entre el periodo del 2010 al 2024, considerando que nuestra economía es altamente vulnerable a estos factores que no controla. A partir de ello se derivan los tres problemas específicos. Estas preguntas estructuran todo el estudio y permiten analizar de manera separada pero complementaria los principales canales externos que afectan el crecimiento peruano. Bien, a continuación presentamos nuestro análisis sobre nuestro estudio. En nuestro país, como economía emergente y abierta, es altamente vulnerable a tres factores que no controlamos: el precio del petróleo, el tipo de cambio, el riesgo país. ¿Por qué es vital este estudio? Porque existe una brecha de conocimiento. La mayoría de investigaciones previas no abarcan el periodo post-pandemia. Nuestra investigación analiza las tres variables en conjunto hasta el periodo 2024. Esto nos permite aportar evidencia actualizada para formular políticas más resilientes, alineadas con el ODS 8 de crecimiento económico sostenido. Siguiente, por favor. Bien, pasando a la evidencia previa, revisamos qué dice la literatura internacional y nacional. Investigaciones como la de Dojab en Mongolia o Rodríguez y Pupuch aquí en Perú coinciden que los shocks externos tienen efectos transitorios, pero significativos, es decir, golpean a la economía por un tiempo más limitado. Sin embargo, quiero destacar el hallazgo de Ganico y Jiménez 2023. Ellos señalan que debido a la semidolarización de nuestra economía somos muy sensibles a la tasa de interés internacional. Siguiente, por favor. Ok, para sustentar nuestro análisis partimos de fundamentos teóricos clásicos de economía. Utilizamos principalmente dos conceptos clave: la paridad de poder de compra y la paridad de tasa de interés. Ahora, estas teorías nos explican los mecanismos de transición, cómo los precios internacionales y los diferenciales de tasas afectan nuestro tipo de cambio y, en consecuencia, las decisiones de inversiones en el país. Siguiente, por favor. Bien, sin embargo, el núcleo de nuestro marco teórico es el modelo de Mundell Fleming para una economía abierta. En la ecuación número 16, como pueden ver, eh, este modelo plantea pues, que el ingreso nacional Y no depende solo de factores internos. Está funcionalmente atado principalmente a la tasa de interés, la depreciación esperada y el riesgo país. Elegimos este modelo keynesiano porque asume precios rígidos a corto plazo, lo que demuestra pues matemáticamente que los shocks nominales externos sí tienen efectos reales en la producción. Siguiente. Finalmente, aterrizamos toda esa teoría en el modelo econométrico que vamos a estimar. Derivamos una forma reducida de la ecuación 17, que se lee que lo podemos interpretar de la siguiente manera. El crecimiento económico Y es igual a un intercepto más el coeficiente beta 1 por el precio del petróleo, más beta 2 por el tipo de cambio, más beta 3 por el riesgo país. Esta en la relación funcional exacta que someteremos a prueba, ¿no? Ahora, nuestra postura teórica concluye que la estabilidad de estas variables externas es un determinante indispensable para el crecimiento del Perú.
Ok, ahora hablando sobre los objetivos, el objetivo general es determinar cómo los shocks externos han influido en el crecimiento económico del Perú entre el 2010 y 2024. Para ello planteamos también tres objetivos específicos. Y ahora entrando a las hipótesis que guiarán el estudio, en primer lugar, la hipótesis general que se plantea es determinar si los shocks externos han tenido un efecto significativo en el crecimiento económico peruano en el periodo hablado. Asimismo, cada hipótesis específica evalúa individualmente si cada uno de estos factores externos explica de forma significativa la variación del PBI. Estas hipótesis serán contrastadas empíricamente más adelante con el modelo econométrico. Ahora hablando del tipo de investigación, acá seguimos un enfoque cuantitativo porque buscamos medir de manera objetiva cómo los shocks afectan el crecimiento económico del país. Para ello usamos datos trimestrales y un modelo VAR que nos permite identificar patrones, magnitudes de impacto y validar nuestras hipótesis con rigor estadístico. Además, es un estudio aplicado ya que no solo aporta teoría, sino evidencia práctica para fortalecer la formulación de políticas económicas y mejorar la resiliencia del país frente a shocks externos. Ahora, hablando más que nada del diseño, el diseño es correlacional porque buscamos medir la relación entre las variables sin manipular ninguna de estas. Es también un diseño no experimental, ya que solo observamos los datos tal como ocurren en la realidad. Además, es un diseño longitudinal en tendencia, pues analizamos series de tiempo desde el 2010 hasta el 2024 para identificar cambios estructurales y patrones de transmisión externa, los cuales nos permiten contrastar con la hipótesis planteada. Ok. Para la especificación del modelo, definimos como variable endógena el PBI real, desestacionalizado para capturar en este caso el crecimiento orgánico libre de efectos calendario. Ahora, el vector de shocks exógenos se compone de tres variables fundamentales: el tipo de cambio real, el precio de petróleo y el riesgo país. En este caso, la hipótesis subyacente que podemos mencionar es que la varianza del PBI peruano se explica significativamente por innovaciones en este vector externo. Siguiente. Ok, la base de datos se construyó con series oficiales del Banco Central de Reserva del Perú. Trabajamos con un número de 60 observaciones trimestrales, cubriendo el horizonte de estudio del 2010 al 2024. La elección de frecuencia trimestral es una decisión técnica, lo que permite maximizar los grados de libertad para la estimación del VAR y también reduce el ruido blanco típico de la data mensual, ¿no? Lo que permite capturar correctamente los rezagos estructurales en la transmisión de shocks. Siguiente. En el procesamiento de BIOS 13 sigue un proceso econométrico riguroso de cuatro etapas: validación distribucional, se aplicó test de Harkevela para confirmar normalidad en los residuos; estacionalidad, aplicamos Dickey Fuller aumentado para descartar en este caso raíces unitarias y evitar regresiones espurias; endogeneidad, aquí se aplica el test de causalidad de Granger; estimación VAR, finalmente pues estimamos el modelo de vectores. Esto es crítico para aislar shocks ortogonales mediante la descomposición de Cholesky y analizar las funciones impulso-respuesta sin sesgos de simultaneidad. Ok, procesamiento de datos, la fuente, el Banco Central de Reserva del Perú, el periodo de frecuencia que ya lo mencionamos, intervalo de 2010 al 2024, cobertura trimestral, variables, PBI, precio internacional del petróleo, tipo de cambio real y riesgo país. La organización de datos fueron descargadas desde el BCR, organizadas en el Excel, luego se trasladaron a BIOS 13 para su procesamiento estadístico. Siguiente. Ahora, iniciando con el plan de análisis con los estadísticos descriptivos, aquí evaluamos la media, la mediana, la desviación estándar, la simetría y la cortosis para entender la distribución y el comportamiento inicial de cada serie. Luego aplicamos el preprocesamiento que incluye la desestacionalización con el census X3 y la prueba de normalidad de Hacker-Vera para verificar que los datos cumplan con los momentos estadísticos adecuados. Posteriormente realizamos la transformación logarítmica que ayuda a reducir la variancia, mejorar la interpretación en elasticidad y optimizar el desempeño de las pruebas como el ADF y el VAR que comentamos. Finalmente, analizamos la covarianza y correlación para identificar si la relación preliminar entre PBI y los factores externos es positiva, negativa, débil o fuerte. Ahora, continuando con el plan de análisis, primero aplicamos el test de raíz unitaria ADF siguiendo Hamilton. Esto nos permite determinar si cada serie es estacionaria, evaluando la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria. Luego utilizamos la causalidad de Granger para identificar la relación de la dirección de influencia entre el PBI y las variables externas, tipo de cambio real y las demás. Finalmente, estimamos el modelo VAR seleccionando los rezagos óptimos como los criterios AIC, SIC y HQ.
Verificamos la estabilidad del sistema mediante el polinomio característico y aplicamos las funciones impulso-respuesta para analizar cómo un shock externo afecta la dirección, magnitud y persistencia de las variables macroeconómicas. Aquí evaluamos la significancia individual mediante el estadístico t-STUNT y la significancia conjunta con el F-test. Si ambos superan sus valores críticos, concluimos que las variables y el modelo son estadísticamente significativos. También verificamos la bondad de ajuste a través del R cuadrado. Luego aplicamos las principales pruebas de diagnóstico ARC como descarta de heteroelasticidad, la Godfrey para asegurar ausencia de autocorrelación y QSUM para estabilidad estructural. Finalmente usamos Hacker-Vera para normalidad y Ramsey Reset para confirmar la correcta especificación funcional del modelo. Mi compañero continuará con resultados. Ok, pasamos a los resultados. Lo primero fue asegurar la calidad de la data aplicando Census X13 al PBI para trabajar con la tendencia ciclo real. Al analizar en este caso la tabla de estadísticos descriptivos, vemos baja dispersión. Si bien detectamos una kurtosis alta, explicada en este caso por efectos extremos como el COVID-19, al mirar la tabla del lado derecho de test de normalidad, el resultado es tranquilizador. El test de Harkevera muestra p-valor mayor a 0.05. ¿Qué significa esto? Que a pesar del shock de la pandemia, los residuos se comportan estadísticamente como una distribución normal. Pero nuestro hallazgo técnico, en este caso más crítico, está en la tabla inferior de test de raíz unitaria. Tanto en Dickey Fuller como en Phillips Perron, todas las variables mostraron p-valor menor a 0.05. La conclusión econométrica es que todos son series de cero. Esto nos permite estimar un VAR directamente en niveles, preservando la información de largo plazo. Ahora pasamos al análisis de correlación y causalidad. Antes de correr el modelo, observamos las relaciones estructurales en la tabla de matriz de correlación, que está ahí. Noten el coeficiente de 0.746 entre PBI y tipo de cambio real. Existe una correlación positiva fuerte. Cuando el dólar sube, nuestra economía crece. Por el contrario, el precio del petróleo muestra una relación inversa de menos 0.346, que es lógico, lógico, ¿no? Para un importador neto como Perú. Sin embargo, para confirmar la dirección, aplicamos la prueba mostrada en la tabla de causalidad de Granger. Eh, el resultado confirmó una bidireccionalidad entre las variables. Esto justifica el uso de, de sistemas VAR en lugar de una regresión simple. ¿Ok? Ahora pasamos a las especificaciones del VAR que podemos ver a continuación, que es más que nada un impulso-respuesta. Ahora para calibrar el modelo, pues observamos la tabla de rezagos óptimos. Eh, los criterios de información, en este caso de Schwartz y Hannah-King, coincidieron en seleccionar un modelo parsimonioso de un rezago. Además, el gráfico del círculo unitario confirma pues, que el sistema es estable, ¿no? Ahora, analizamos la dinámica real en función impulso-respuesta. Eh, Se puede observar shocks de precio de petróleo. En este caso, una desviación estándar genera una caída del PBI de 0.3 puntos básicos hacia el segundo trimestre. Esto confirma pues, el canal de costos petróleo caro contra la oferta, ¿no? El shock de tipo de cambio. Aquí hay un hallazgo importante, se podría decir. El shock inmediato genera una caída de 0.2 puntos. La interpretación es que en muy corto plazo el efecto hoja de balance, que vendría a ser la deuda más cara en dólares, golpea más fuerte que la competitividad ganada. Pasando al shock de riesgo país, observamos un impacto positivo de 3 puntos en el tercer trimestre que luego pues se diluye, ¿no? Lo cual interpretamos como un rebote técnico específico del periodo. Finalmente, la validez y robustez que nos permite validar nuestros resultados. Remitámonos a la tabla de test de validación, si tenemos memoria. El modelo cumple con todos los supuestos, la heterocesticidad, el test de White, con P valor mayor a 0.05, descarta varianza inestable. Autocorrelación, Godfrey confirma que los errores son ruido blanco, estabilidad y el gráfico QSUM abajo, la línea no sale de la banda de confianza. Entonces, hemos probado econométricamente que el crecimiento peruano es sensible a shocks de oferta y financiero en el corto plazo, validando nuestras hipótesis. En la discusión, nuestros resultados coinciden con varios estudios previos, lo que refuerza la solidez del modelo y difiere de otros debido a diferencias de estructuras con economías de diferentes países.
Teóricamente, los hallazgos son coherentes con la visión keynesiana y el modelo Mondel-Fleming, confirmando que los factores externos afectan el crecimiento en economías abiertas. Finalmente, se valida la hipótesis general y las específicas de que el petróleo y el tipo de cambio influyen positivamente, mientras que el riesgo país tiene un efecto negativo sobre el crecimiento. Las conclusiones muestran tres efectos claves. El precio del petróleo impulsa ligeramente el crecimiento, el tipo de cambio real también genera un impacto positivo y el riesgo país afecta de forma negativa al PBI. Con base en ello, las recomendaciones apuntan a reducir la dependencia de commodities, fortalecer la estabilidad fiscal, mejorar la gestión del Banco Central frente a la volatilidad cambiaria y avanzar hacia energías menos dependientes del petróleo, reforzando la institucionalidad para disminuir el riesgo país. Y con eso concluimos nuestra presentación. Muchas gracias.